Chicos, nada, bienvenidos al webinar sobre el abordaje manual de la fascitis plantar, ¿vale? Y, bueno, me presento, yo soy Tony, os hablo desde Alicante, desde CIMA Alicante, y bueno, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y diplomado en Fisioterapia, y bueno, me dedico sobre todo a la terapia manual y al fútbol profesional. Tengo un centro de readaptación funcional aquí en Alicante, en San Juan, y bueno, la mayor parte de mi experiencia profesional ha sido en el deporte profesional, más concretamente en el fútbol, ¿vale? Vamos a hacer este webinar, el cual vamos a distinguir entre lo que es una fascitis y una fasciosis, ¿vale? Porque son dos... A ver, cambiar el audio del ordenador. Bueno, podemos estar así... Bueno, yo voy a seguir, ¿vale? Si es una persona a la que no escucha nada, yo creo que su problema es el de esa persona. Si todos los demás me escucháis, claro, es que si no... Vale, vamos a dividirlo entre un módulo teórico que daré ahora, con una presentación que hemos hecho, y un módulo práctico para el cual pues desconectaremos un par de minutos o 3 para pasar al módulo práctico, ¿vale? Que lo haremos sobre un paciente real. Y en este módulo teórico, que nos llevará pues entre 35 minutos o así más o menos, haremos la presentación de la fascitis, diferenciaciones de fasciosis, cómo se puede abordar el tratamiento preventivo o la forma de prevención que tenemos a nuestra disposición para poder evitar una fascitis y sobre todo la etiología de la lesión y las causas de aparición, ¿vale? Vale, empezamos. Confirmadme que veis todos la primera diapositiva. Vale. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que determinar es saber, voy a quitar aquí, vale, ¿qué es una fascitis plantar? ¿Vale? Hay varias preguntas en las cuales tenemos que incidir para realmente saber qué es una fascitis plantar, ¿vale? Primero, ¿la fascia plantar es realmente una fascia? Es una de las preguntas. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de tejido compone esta fascia? Realmente, si todos entendemos, y muchos de vosotros pues estaréis familiarizados con el tema de anatomía, o muchos de vosotros habréis cursado distintas es que con el horario lo voy a quitar. Vale. Habéis cursado distintos cursos, si no sé, encima en otros sitios, entonces tenéis, si os habéis metido en este tipo de webinars es porque tenéis algo de experiencia realmente con el mundo de la anatomía, con el mundo del masaje y demás. La fascia plantar, como veremos un poquito más adelante, realmente no se considera ni tejido tendinoso ni ligamentoso, ¿vale? Como bien sabemos, el tendón realmente es el origen y la inserción del propio músculo y es el nexo de unión al propio hueso. Sin embargo, el ligamento es aquel elemento o aquel tipo de fibra que le va a dar cierta estabilidad a la articulación, ¿vale? Tenemos que diferenciar esas dos cosas. La fascitis es una inflamación ni de tejido tendinoso ni de tejido ligamentoso, ¿vale? Por eso se determina fascia más que por su composición, por su forma, ¿vale? Su forma triangular, que veremos ahora un poco más adelante en la diapositiva. La segunda pregunta, que ya está también contestada, ¿qué tipo de tejido? Pues es tejido tipo conectivo, que veremos adelante. ¿Por qué? Porque conecta y da forma. ¿A qué da forma? Da forma sobre todo al arco plantar. De ahí provienen muchas de las patologías que se corresponden con la fascitis. Tanto en pie plano, tanto en pie cabo, tanto en pie, incluso pie zambo, que ya vemos que es un tipo de patología que todas cursan con el arco plantar, ¿vale? Entonces, la fascia plantar posee tejido conectivo porque da conexión, conecta calcáneo con los metas y aparte es la causante de darle esa forma característica de arco a la planta del pie. ¿Y cuáles son las causas que proporcionan el dolor? Pues ahora pasaremos a ver las causas, que sobre todo hay 4, 5 o 6 causas que siempre van a fomentar que el 90-95% de todas las fascitis plantares o las fasciosis plantares que nos encontremos en nuestros pacientes vengan determinadas por ese tipo de causas. Vale, respecto a la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? La fascia plantar, como hemos dicho anteriormente, hace unos segundos, es un tejido tipo conectivo. Da conexión
¿vale? Va a conectar calcáneo con los dedos, con los metatarsos, ¿vale? Y va a dar forma al arco plantar. De ahí, de ese arco plantar, si nos encontramos con un arco plantar poco pronunciado, diferenciaremos que sea un pie plano. Si nos encontramos con un arco plantar altamente pronunciado, va a ser un pie cabo, ¿vale? Está situado en la planta del pie. ¿Y cómo es? Tiene un grosor bastante determinado y tiene una forma triangular, ¿vale? De forma triangular. Por eso he puesto esta pregunta aquí, si es tendinoso o es ligamentoso. Realmente la composición fibrilar no es ni de tipo tendinosa ni ligamentosa, ¿vale? Es bastante rico en colágeno, pero el tipo de fibras es un tipo de fibra que, dado su grosor, tiende a fibrosarse. Entonces, gran parte de los problemas que podemos encontrarnos en una fascitis es realmente eso, que se fibrose, ¿vale? Vale, sigo, que se habrá quitado ahí la cámara, vale. Bueno, aquí vemos una diapositiva sacada de un libro que yo recomiendo de anatomía, que es el Adam, ¿vale? En la cual podemos ver que el arco plantar viene dado por su forma gracias a la fascia plantar que vemos aquí insertada en el calcáneo, que llega hasta los metas, ¿vale? Perdón, se me va la diapositiva, ¿vale? Y aquí vemos el recorrido de la fascia plantar. Como bien dice aquí, la fascia plantar es una banda gruesa de tejido que cubre los huesos del fondo del pie, ¿vale? Aquí tenemos ya una parte importante. Si veis en vuestra pantalla, bueno, en mi pantalla hacia la derecha, en esta, lo que no sé si estoy viendo es mi ratón, mi cursor. Yo supongo que sí que lo estoy viendo. Que alguien me conteste si veis mi ratón, el cursor mío. ¿Lo veis? ¿Veis el cursor, la flecha mía en la pantalla o no la veis? Vale, fenomenal, sí que la veis. Vale, pues mirad en el cursor. El tendón de Aquiles, ¿vale? Toda la parte posterior del pie viene detenida por los gastrocnemios, gemelo interno y gemelo externo, por el plantar delgado, que arranca desde el hueco popliteo, y luego por el sóleo, que lo podemos abordar por la parte interna del pie, ¿vale? Por esta parte de aquí. Vale, como aquí bien vemos, dibujado en la figura, vemos las cuñas, vemos acá el cuboide, vemos astrágalo, vemos calcáneo, vemos astrágalo. Todo este recorrido va a ser uno de los principales. Encarni, por favor, buenas tardes. Quítate la cámara, que si no me distraigo, que te veo ahí la carita ahí abajo, porfa. Y sigo, es que te veo ahí la... Vale. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es una de las causas de la fascitis plantar? Muchas veces es esta transición que proviene de un acortamiento de gastrocnemios, en este caso, de gemelo interno y gemelo externo, va a generar una tracción en su inserción, que va a ser la inserción del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles va a generar una posteriorización del calcáneo. El calcáneo, al tener una base insercional sobre el tendón de Aquiles y al volver, veis que ya encontramos la fascia plantar, va a modificar su estructura y va a generar un aumento de la tensión, generalmente entre un 25 y un 33% de aumento de tensión de la fascia plantar, que va a provocar que ésta se inflame. Ese proceso va a ser un proceso agudo. Si esa inflamación persiste en el tiempo, perdura en el tiempo, va a pasar de proceso agudo a proceso crónico, ¿vale? ¿Qué inconvenientes va a tener un proceso crónico en una fascitis que va a pasar a denominarse fasciosis? Es decir, se va a cronificar y va a dar lugar o va a dar paso a fibras que ya no van a ser tan elásticas como al principio e incluso a calcificaciones y, como veremos más adelante, se tiende incluso a la aparición de un espolón, ¿vale? Venga, escucha ahí ruiditos. Vale, seguimos. Controlame el tiempo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué provoca la fascitis? En carne y corazón. ¿Puedes quitarte el...? A ver, es que no te veo. A ver si puedes quitarlo. Ahora sí. Gracias. Vamos a ser más pequeñito. Vale, ¿qué provoca la fascitis? Vamos a ver ahora las diferentes formas de aparición de la fascia plantar, ¿vale? Que son, bueno, como veréis, tienen mucha lógica que la fascitis pueda venir provocada por este tipo de cosas. Bueno, sobre todo, una de las cosas principales cuando es no deportivo es por el sobrepeso, ¿vale? El sobrepeso es una de las causas de aparición más comunes. ¿Por qué? Porque el sobrepeso va
a dar tendencia, va algo dinámico de rodilla, va a dar tendencia a que el arco plantar también modifique su propia estructura, va a dar lugar a que el propio pie cambie la morfología de la pisada, o bien proporcionando un pie plano, o bien proporcionando una inversión dinámica, ¿vale? Inversión dinámica es que los pies se van hundiendo a medida que vamos andando, que vamos caminando. Entonces, una de las causas principales de la aparición de la fascitis plantar va a ser el sobrepeso, ¿vale? Si os encontráis a un paciente o a un familiar o un paciente además que tenga este tipo de patología y bueno, pasado de peso, que sepáis que del abordaje principal, aparte de la terapia manual, es la pérdida de peso, ¿vale? Luego, un calzado inadecuado o los cambios frecuentes del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora estamos en una época del año en la cual abusamos mucho de la chancla, abusamos mucho pues, de un calzado un poco más informal, un poco más fresquito, más convencional, ¿vale? Y no utilizamos pues la zapatilla o el calzado que habitualmente podemos utilizar de forma más coloquial en invierno. ¿Por qué? Pues porque vamos a sitios de agua, vamos a piscinas, vamos a playas y demás, y luego pues también tendemos a pues, salir por la noche, a cambiarnos un poco más de vestuario. Entonces, ese calzado inadecuado y esos cambios frecuentes de calzado durante el mismo día va a hacer que nuestra huella de pisada, vaya sufriendo modificaciones a lo largo del día o a lo largo de las semanas. Eso también da lugar a las fascitis plantares, ¿vale? Estamos hablando pues en el ámbito menos deportivo, ¿no? Más funcional o más de AVD, que son de las actividades de la vida diaria. Y aquí, en esta, por ejemplo, ya se suele dar a nivel deportivo o a nivel de rendimiento, que es la sobrecarga de la estructura posterior, ¿vale? En todos los fascitis yo he tratado, por suerte, muchas fascitis plantares a lo largo de mi carrera deportiva en el fútbol profesional, y la mayoría de ellas se han dado por dos elementos fundamentales. Primero, por la superficie de impacto dura, es decir, campos de césped artificial, estadios de césped en los cuales pues, no estaban bien regados, cambiar a pistas de entrenamiento como pistas de atletismo, etcétera, ¿vale? Entonces, las superficies de impacto duras va a ser una de las causas principales en el rendimiento y la sobrecarga de la estructura posterior, del tríceps sural y del tendón de Aquiles. Por eso es fundamental que el abordaje de la fascitis plantar comience desde los gemelos, ¿vale? Desde el gastrocnemio interno-externo y desde el sóleo. Porque liberar de esa sobrecarga a esa estructura y sobre todo luego el tratamiento posterior del tríceps, que veremos luego en la práctica, y del tendón de Aquiles, ya va a hacer que le quitemos, como hemos dicho antes, entre un 25 y un 33% de tensión a la fascia plantar, ¿vale? Y esa es una de las claves, por no decir la clave principal, del abordaje de la propia fascia. Hay mucha gente que se empeña en abordar este tipo de lesiones o este tipo de patologías o de lesiones realmente sobre la propia fascia. Está bien trabajar sobre la propia fascia porque al final es un elemento que está inflamado que podemos trabajar de forma manual para bajar la inflamación. Pero el secreto realmente, cuando nos encontramos con una fascia que viene determinada por una sobrecarga, es trabajar la propia sobrecarga. Y en este caso es trabajar sobre los tendones, sobre el tendón de Aquiles y sobre los gemelos, ¿vale? Los gastrocnemios y, sin olvidar, sobre todo el sóleo, que está altamente relacionado con el arco plantar. Bueno, otro tipo de causa de aparición es la alteración de la pisada, como hemos dicho anteriormente. Un pie plano, ¿qué va a hacer? Que el arco plantar tenga mucho más recorrido, igual que un pie cabo. ¿Por qué? Porque el pie cabo va a tener mucha más pronunciación del arco plantar y por ende se va a inflamar porque va a tener mucha más tensión, y un pie plano va a estar el arco plantar totalmente hundido y la fascia va a tener mucho más contacto con el suelo porque el pie está totalmente en contacto con el suelo en un pie plano. Entonces son, pues, cualquier alteración de la pisada va a provocar o va a ser causante de que ese paciente o esa persona sea propensa a tener una fascitis, una aparición de una fascitis plantar con más probabilidad que otra persona que tenga una alteración, que no tenga una alteración de la pisada o que tenga una pisada morfonormal, ¿vale? Como he comentado antes, superficies de impacto duras. También mucha gente que se dedica al triatlón, ¿vale? El triatlón, sabéis que es una disciplina en la cual se nada, se va en bicicleta y
al final siempre se corre. La tendencia a las fascitis plantares son tremendas, ¿vale? En el fútbol, que en mi caso, pues casi siempre las fascitis se dan al inicio, en las pretemporadas, porque ya os digo, pues los jugadores vienen de sus vacaciones, pasan 3-4 semanas prácticamente en chanclas, se vuelven a colocar la bota, los terrenos de juego están muy secos, porque pues eso, hay zonas en las cuales vamos a hacer las pretemporadas, pues ahora no porque vamos a sitios como Suiza y demás, pero cuando se entrena por aquí, por Alicante, pues casi todos los terrenos de juego están poco regados y superficies de impacto bastante duras, las cuales hacen que el impacto de esa propia fascia con el suelo pues sea incapacitante y genere esa inflamación, ¿vale? Y luego, por último, la última causa de aparición puede ser alteraciones anatómicas, ¿vale? Que ya estén etiológicamente establecidas, sean de base o que aparezcan, por una patología, por una cirugía, o etcétera. Puede ser un Aquiles que esté más acortado de lo normal, unos isquiotibiales que estén más acortados de lo normal, una operación de ligamento cruzado en la cual se haya tenido que intervenir desde el semitendinoso para coger un fragmento de esa inserción del semitendinoso para colocarla en el tendón, en el ligamento cruzado, y genere un acortamiento de esa estructura posterior. Por ende, o para finalizar, las alteraciones anatómicas pues también son parte de las causas de aparición, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, esto es un poco un croquis de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿vale? Pues las causas de aparición a nivel deportivo, en este caso he puesto el icono del fútbol, pues las superficies de contacto, ya no solo en el fútbol, sino pues la carrera a pie, el maratón, los velocistas, pues todo lo que sea, también los cambios de calzado que se dan muchas veces en este tipo de deportistas. La obesidad, evidentemente, o el peso, el sobrepeso, no tienes por qué estar obeso para tener fascitis, pero sí el sobrepeso va a ser un elemento que hay que evitar para poder mejorar en cuanto a la inflamación de la fascia. El calzado inadecuado, ¿vale? He puesto el uso del tacón porque sí que es cierto que el tacón, al generar siempre un cabo dinámico, que se llama, ¿vale? Hace que la fascia sufra mucho más, y es mucho más común ver mujeres con fascitis a causa de la utilización del tacón, muchas veces a lo mejor obligadas por su trabajo, que ahora cada vez se ve menos, afortunadamente, pero bueno, hace unos años yo tenía pacientes pues, que trabajaban en sitios como en bancos y demás, y las obligaban a llevar un tacón durante 8 o 9 horas al día, y bueno, pues los pies los tenían destrozados. Yo, como repito, ahora afortunadamente eso está cambiando y ya no se exige tanto la forma de vestir de las personas, y bueno, ahora se puede evitar un poco más ese tipo de situaciones. Y luego, como veis aquí, el cambio morfológico de la pisada, ¿vale? Un pie plano va a hacer que el contacto sea total del pie, de la fascia. Un pie cabo, el cual vas a generar una pronunciación del arco plantar extremadamente anormal, y va a hacer que haya más inflamación. Y luego un pie normal, que es el que la huella que se debería tener para evitar la fascitis. Bueno, una persona con fascitis, ¿qué encuentra? Una persona con fascitis plantar, la sintomatología que va a tener va a ser, primero, antes de la sintomatología de la propia persona que lo padece, vamos a ver realmente los síntomas en qué degeneran, ¿vale? Tenemos que saber que la fascitis, y ahora veremos más adelante la diferencia entre fascitis y fasciosis, que es un proceso que va a degenerar la fibra, ¿vale? Y que la causa principalmente va a ser mecánica, como hemos descrito principalmente, como hemos descrito anteriormente, ¿vale? Bien un mal apoyo, bien superficie de contacto, pues todo lo que hemos visto durante estos últimos 5, 6, 7 minutos. ¿Por qué el proceso es degenerativo? El proceso es degenerativo porque se pasa muy rápidamente de una inflamación de la fascia a una degeneración de la misma. Hablamos de degeneración, la palabra degeneración en este caso, a nivel traumatológico, no quiere decir que la fibra degenere y desaparezca. Quiere decir que la fibra cambia su composición de más elástica a menos elástica. Entonces, si la fibra de la fascia, que tiene que ser elástica para soportar las cargas de impacto que vienen provocadas
del efecto muelle que hacen el gemelo interno y el gemelo externo y que va a absorber el impacto del calcáneo, esa fibra de la fascia tiene que ser bastante elástica para poder absorber ese impacto. Si no es elástica y es tejido fibroso, lo que va a generar es que se pueda romper o se tienda a calcificar. Por eso se habla de proceso degenerativo, ¿vale? Que la calcificación es, desgraciadamente, es la causa de tener una fascitis plantar prolongada en el tiempo, ¿vale? Inicialmente va a cursar con inflamación de la fascia. Esta fascia inicialmente va a cursar una inflamación que puede llegar a cronificar, evidentemente, como hemos comentado antes, a fibrosar esa inserción y va a dar lugar a calcificaciones puntuales y la aparición de este tejido fibrosado, como he dicho antes, con su pérdida de movilidad consecuente, con su pérdida de elasticidad consecuente, con una alteración incluso que puede llegar a alteración de la marcha o a lesiones incluso de rodillas por el cambio de la pisada, principalmente. Perdón. Y el inicio de los síntomas se puede dar en forma de talalgia, ¿vale? El dolor empieza a aparecer en el talón de forma muy puntual y se va extendiendo por la fascia plantar a medida que se va instaurando la inflamación en toda la fascia. Ahora veremos en una diapositiva posterior dónde se inicia la fascia plantar, dónde se inicia esa sintomatología, dónde se inicia el proceso inflamatorio y cómo poco a poco se va extendiendo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver si puedo... Ahí va. Vale. Como vemos aquí, ¿vale? En la diapositiva de mi izquierda, bueno, como veis con el ratón, vemos la inserción del calcáneo, cómo se parte el tendón de Aquiles, os deja su inserción, pero el calcáneo sigue haciendo de nexo de unión entre el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Por eso decía antes que el calcáneo directamente es el que absorbe el impacto de los gemelos gastronemios, gemelo interno y externo, absorbe el impacto y tiene que tener cierta movilidad. Si estas fibras de aquí, que son las fibras que insertan en la fascia plantar, y si veis aquí esta zona enrojecida es donde empieza la fascitis, si estas fibras fibrosan y estas fibras se calcifican, la pérdida de movilidad del calcáneo va a hacer que toda la estructura posterior de la pierna prácticamente se queda anulada. Es decir, no haya ese efecto muelle y se pierdan las propiedades elásticas. Es decir, vamos a perder a nivel deportivo lo que se llama la fuerza elástico explosivo reactiva, ¿vale? ¿Qué es? Que es aprovechar la fuerza del tejido tendinoso para poder impulsarnos, para poder saltar, para poder golpear, y todo eso lo puede provocar la fascitis plantar. Por eso necesitamos una fascia plantar elástica y no fibrosada, para que la fuerza elástico explosivo reactiva a nivel deportivo, o en este caso a nivel deportivo, no se vean mermadas esas capacidades en el deportista, pero sobre todo para que la persona que esté afectada por una fascitis, que no va a necesitar, si no se dedica al deporte de rendimiento, esa fuerza elástico explosivo reactiva, pero para que tampoco pierda esa movilidad y le cambie la estructura de la pisada, porque si a una persona, aunque no se dedica al deporte, le cambia la estructura de la pisada, puede derivar en problemas de rodilla, problemas de cadera, etcétera, ¿vale? Esas son las dos causas principales del por qué no hay que conseguir o no hay que llegar a que la fascitis pase a ser una calcificación o una fasciosis, ¿vale? Bueno, y aquí en esta otra diapositiva del Adam, en la cual vemos el tendón de Aquiles igual, inserción en su calcáneo, ¿vale? Este hueso aquí veis que es el astrágalo, unión directa con el calcáneo. La inflamación que cursa siempre en la base del calcáneo, ¿vale? Y de aquí se va a ir extendiendo por toda la fascia plantar. Rara vez una fascitis o una fascioso va a llegar a los metas, pero sí que se va a quedar casi en el medio pie, ¿vale? Desde retropié hasta medio pie. Muy bien. Bueno, esto es importante. ¿Por qué hablo de fascitis? ¿Por qué hablo de fasciosis? Tradicionalmente la fascitis siempre es inflamación de la fascia, ¿vale? Pero hasta hace unos años, y sobre todo desde que el ámbito deportivo tiene cierto auge, ¿vale? Se ha estado hablando de fasciosis. ¿Por qué? Porque se viene determinando que el deportista de élite casi siempre tiene inflamación de la fascia, pero cuando realmente es patológico, cuando realmente hay que activar las señales de alarma es cuando esa fascia, como he dicho antes, se fibrosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque pierde las capacidades que he estado mencionando anteriormente, las capacidades elástico-explosivos reactivas, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta
con una fasciosis que la calcificación de la inserción, como veis aquí, en este círculo rojo, puede tender al espolón. Si por desgracia el deportista, el paciente, la persona que tiene una fascitis se va cronificando y acaba en espolón, inevitablemente esto es cirugía, ¿vale? Esa es una de los temas que a nosotros nos competen, el intentar que esa fascia no llegue a generar este espolón. ¿Veis que es como el espolón de un gallo, ¿vale? Y desgraciadamente ese espolón se tiene que intervenir, ¿vale? No hay ninguna terapia manual y no hay ningún tipo de maquinaria, ni electrolisis, ni nada de esto que está ahora tan de moda en el mundo de la rehabilitación y demás, que pueda quitar ese espolón y más en esa zona. Entonces, a esto es a lo que se refieren cuando una fasciosis tiende a generar un espolón calcáneo, ¿vale? Bueno, entonces ahora pasando a la sintomatología, ¿vamos bien, Timo? 25. Vale. Pasando a la sintomatología del propio paciente, vemos que va a referir un dolor de tipo punzante en el talón por la parte más medial, ¿vale? Por la parte más interna al inicio del arco plantar. Luego lo que vamos a hacer en la parte práctica, ¿vale? Desconectaremos 3, 4, 5 minutitos y volveremos a conectar desde una webcam porque tenemos una parte práctica y yo los primeros 5 minutos os dibujaré, ¿vale? Por dónde pasará la fascia en el modelo que tenemos aquí nosotros y cómo es la inserción en su tendón de Aquiles, el gemelo interno y externo, para que tengáis una idea un poco más práctica antes de dar paso al abordaje manual del tratamiento de la fascitis, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues la sintomatología viene en la inserción fascial, dolor de tipo punzante en el talón por la parte más medial, la parte interna, al inicio del arco plantar. La sintomatología se va a ir acrecentando o va a ser mucho más puntual y mucho más aguda al inicio de la actividad deportiva y al final de la misma. Es decir, ¿por qué? Evidentemente el flujo sanguíneo forma parte fundamental de todos los procesos bioquímicos e histológicos del cuerpo. Entonces, si yo consigo que haya mucha vasodilatación y yo consigo que haya mucho aporte de sangre a una zona que está inflamada, la inflamación va a ser menor. Entonces, al inicio de la actividad deportiva, cuando no hay un calentamiento previo, cuando no hay un aumento de temperatura, cuando no hay esa vasodilatación, el dolor de la pisada, del impacto, ¿vale? De ese mecanismo repetitivo va a ser mucho mayor, con una superficie sobre todo dura, o sea, al inicio de la carrera, al inicio de un partido de fútbol, de un entrenamiento va a ser mayor. Se puede ir acentuando el dolor a medida que se va acabando la actividad, pero durante la actividad ese dolor como va a ir decreciendo, ¿vale? Es decir, va a hacerse más soportable porque la planta del pie está altamente vascularizada, entonces va a ir poco a poco cediendo ese dolor, pero en cuanto volvemos a la calma, cuando pasamos a las duchas, cuando hemos acabado la actividad deportiva, generalmente vuelve el dolor, ¿vale? Y luego fuera del ámbito deportivo, las personas que tienen fascitis plantar, sobre todo las primeras horas del día, los primeros pasos cuando te levantas de la cama, pues son realmente dolorosos. ¿Por qué? Porque pasas de un estado de vasoconstricción, estamos en un plano horizontal en el cual las pulsaciones están al mínimo, en el cual hay una vasoconstricción venosa y arterial. Cuando yo me incorporo, ¿vale? A un plano vertical y yo empiezo a andar, evidentemente hasta que el flujo sanguíneo no llegue en todo su esplendor a esa zona que está inflamada, pues los primeros pasos van a ser bastante dolorosos, ¿vale? Seguimos. Luego, la última frase que dice que es de carácter incapacitante y que merma funcionalmente la actividad deportiva. Evidentemente, os estaba comentando que el inicio del entrenamiento va a ser doloroso, que cuando estamos entrenando el dolor se va a ir poco a poco, va decreciendo y que luego vuelve. Pero si estamos en un partido, claro. Pensar en el deporte profesional. Al final es incapacitante. ¿Por qué? Porque un deportista necesita estar al 100% desde el inicio hasta el final de la práctica deportiva. ¿Vale? Ya no estoy hablando solo del fútbol, estoy hablando del triatlón, estoy hablando de una maratón, estoy hablando de... Entonces son segundos que se pierden, son minutos que se pierden, son acciones deportivas que se pierden, por eso es de carácter incapacitante. Cualquier deportista con una fascitis plantar es imposible que compita al 100%, ¿vale? Es imposible porque va a mermar funcionalmente la actividad deportiva, o bien al inicio, o bien al final, o bien si hay un descanso en esa actividad, si no hay un descanso, el inicio de la actividad, aunque caliente bien,
va a ir mermando siempre la capacidad del propio deportista de forma analítica, ¿vale? Siempre y cuando ese deporte, claro, tenga relación con el pie y con su impacto en el suelo, ¿vale? Vale. Como os he comentado antes, para poder diferenciar fascitis y fasciosis, aquí os he dejado una pequeña definición de la fasciosis, que es el proceso que hemos visto antes, el paso de la inflamación a la degeneración de las fibras de colágeno en la zona de la inserción, en la tuberosidad medial del calcáneo. Hay un fracaso de la respuesta inflamatoria, es decir, la inflamación, el cuerpo se cansa, entre comillas, de mandar agentes antiinflamatorios a esa zona, es decir, hay un fracaso de nuestro sistema inmunológico a esa respuesta inflamatoria, se deja de generar esa inflamación en forma de líquido de plasma y ya no hay células que ayudan a la reparación, ya no hay células que fagociten ese tejido deshecho producto de la propia inflamación y entonces se va a provocar una cascada de acontecimientos degenerativos sobre ese tejido conectivo denso. Es decir, va a dejar de fluir la sangre, va a haber una pequeña necrosis vascular, ¿vale? Y va a haber un aporte sanguíneo mínimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como que tira la toalla de generar respuesta inflamatoria y de respuesta reparatoria mediante nuestro sistema inmunológico y empieza el proceso de fasciosis, ¿vale? Que es a lo que realmente se refiere con la degeneración de la fibra de la composición de colágeno que tiene la propia fascia plantar. ¿Eso qué puede dar lugar? No siempre, pero puede dar lugar, evidentemente, pues al espolón que anteriormente hemos observado en la diapositiva. Vale. Y ya por último vamos a ver pues, los métodos de prevención. ¿Vale? ¿Cómo se puede prevenir o qué metodología se puede utilizar a nivel coloquial para evitar que aparezca la fascitis plantar? O en su caso, una vez que esté instaurada la fascitis, pues qué tipo de herramientas útiles tenemos para poder luchar contra ella, ¿vale? Los estiramientos activos son fundamentales, sobre todo luego los analíticos, ¿vale? Estiramientos del tendón de Aquiles, estiramientos del tríceps sural, estiramientos del sóleo, ¿vale? Incluso estiramientos si la fascitis va más allá de toda la cadena posterior, incluyendo bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, es decir, pues toda la parte posterior de nuestra pierna, ¿vale? Pero los estiramientos forman una parte fundamental de tanto de prevención como de abordaje. El trabajo excéntrico, como muchos de vosotros sabéis, el trabajo excéntrico es un trabajo altamente recomendable para el tratamiento de tendinopatías, ¿vale? Pero tiene su inconveniente. Primero, que se ha de ejecutar bajo supervisión, evidentemente, y segundo, que la persona que los ejecuta tiene que estar altamente familiarizado con ese trabajo, porque al igual que son es un trabajo altamente favorable para la prevención de patologías tendinosas, es altamente lesivo si no se, si no se ejecuta con un cierto control y con una cierta experiencia, ¿vale? Por eso hay que poner un asterisco ahí en el trabajo excéntrico. Y por último, el automasaje, ¿vale? Al finalizar nuestra sesión de entrenamiento intenso y sobre terrenos compactos, pues simplemente cuando sepamos que estamos trabajando sobre superficies de contacto, las cuales por su dureza notamos que la fascia nos empieza como, el pie se empieza a adormecer, nos empieza a pinchar en la zona del retropié, la zona del antepié, pues siempre descargar un poco con algún baño de contraste, baños de frío-calor, automasajes, ¿vale? Masajear un poco la zona del arco plantar, sobre todo en su base más insercional. Luego la aplicación de frío local, nunca viene mal, por el método de hibernación, como todos vosotros conocéis, en la zona de la fascia plantar. Intentar que el uso del calzado sea lo más adecuado posible para la práctica deportiva y para la práctica y para las AVDs. Repito, AVDs quiere decir las actividades de la vida diaria, ¿vale? Intentar usar siempre el calzado con un drop adecuado, un drop alto, un acolchado adecuado en el cual respete. Lo más importante del calzado, yo siempre digo, cuando hago este tipo de seminarios, siempre digo que el calzado tiene que respetar lo máximo posible la huella natural del pie, ¿vale? Por eso el tacón queda bonito, pero queda bonito para un rato porque no respeta para nada. La chancla queda bonita y es fresquita, pero tampoco respeta para nada la huella natural, ¿vale? Esto no es que sea yo pro barefoot, que sabéis que son estas zapatillas mínimamente invasivas, pero
pero sí que el calzado tiene que respetar un poco la huella natural y sobre todo si ya venimos con antecedente de pie cabo o de pie plano. Luego siempre pues hacernos un estudio de la pisada, en caso de tener un pie que no se corresponda con un pie con una huella de pie normal, ¿vale? En caso de pie plano, de pie cabo, una alteración de la pisada, pues hacer un estudio de la pisada, el cual pueda derivar en una plantilla que nos evite la aparición de esta fascitis. Y por último, al inicio de la fascitis, pues iba a decir un truco, ¿no? Pero es algo que se utiliza mucho, es utilizar cualquier tipo de talonera de gel al inicio de la sintomatología, ¿vale? Una talonera de gel que reduzca el impacto del calcáneo sobre la superficie y reduzca, en este caso, pues el impacto sobre el suelo. Bueno, aquí veis unas imágenes que he podido rescatar de internet. Ejercicio preventivo, el número 3, de fuerza, ¿vale? De los interóseos, de la musculatura intrínseca del pie. El número 2, estiramientos activos con una toalla en la fascia plantar. Y el número 1, una botella rellena de agua y el agua está convertida en hielo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es dar pasadas con la botella de agua sobre la fascia plantar. Ya os digo que la botella de agua está rellena, tiene agua que previamente se ha convertido en hielo, para bajar un poco la inflamación de la fascia plantar una vez que se establezca la sintomatología en los primeros pasos. Vamos. 40 minutos. Vale. Una técnica que se utiliza mucho, nosotros lo utilizamos mucho en fútbol sobre todo, para deportistas, como prevención, es este gesto que estáis viendo, que es, parece una tontería, pero es coger una pelota de tenis y mientras estéis viendo vuestro programa favorito o vuestra serie favorita, si tenéis alguna percepción de alguna pequeña fascitis, pues simplemente darle vueltas a la pelota de tenis de forma circular, ¿vale? Para evitar, para masajear, sobre todo es una técnica de automasaje. Vale, creo que bueno, he abierto el chat así, bueno, y pone María José MJ a todos. ¿Talonera de gel qué es? Pues eso, una talonera de gel. Es una cuñita de gel, ¿vale? De un gel que se pone en la base del talón dentro de una plantilla normal, pues media plantilla es una talonera. Y de esa media plantilla, pues gel, de un gel, eso es, ¿vale? Y se pone en la zona del calcáneo, es de la zona del talón, para que reduzca el impacto. Vale. A ver, ¿qué pasa esta? Vale, mira, José, aquí te lo explico mejor. ¿Esto qué es? Esto es una plantilla, ¿no? Pues la media plantilla es talonera. Esto sería el talón. Imagínate esta composición, en vez de ser dura, pues es de un gel, ¿vale? Un gel más blandita, pues eso sería una talonera de gel. Parte por la mitad de la plantilla, es una talonera de gel, ¿vale? Bueno, chicos, esta es la prevención del abordaje. Y como veis aquí, pues dos estiramientos muy básicos. Estiramiento de la parte posterior, tendón de Aquiles, ¿vale? Tracción del estiramiento para que el calcáneo modifique su posición y estire bien la fascia siempre que los metas, como veis aquí, estén también estirados, ¿vale? Que es una de las técnicas que utilizaremos en el abordaje del vídeo que viene a continuación, que haremos ahora. Y aquí igual, sobre todo es importante, como veis aquí en esta foto, que el estiramiento venga desde el hallux, desde el dedo gordito, ¿veis aquí? Desde el hallux, porque va a generar mucha más tensión que si estiréis desde el resto de dedos, porque al tener esa morfología triangular, esta zona que voy dibujando con el cursor está bastante más engrosada que el resto de fascia. Entonces, si yo tracciono del hallux, va a haber mucho más estiramiento, se va a percibir mucho más estiramiento del arco plantar que si estiro del resto de dedos, ¿vale? Bueno, y aquí acaba nuestra presentación teórica. Hacemos desconexión, ¿no? Desconectamos a lo sumo 3-4 minutitos, preparamos una webcam, que ya está nuestra modelo preparada, y vamos a hacer un abordaje práctico, ¿vale? Vamos a hacer una introducción a nivel teórico, dibujando un poco en directo las zonas de tratamiento y seguimos a nivel práctico cómo lo podemos abordar con 3-4 técnicas de masaje para la fascia plantar. Vale. Vamos a ver un poco la fascia plantar, si veis, así va a ser un poquito más complicadito, pero vamos a intentar que salga bien, ¿vale? Hago un plano desde aquí. La fascia plantar nos coge desde el calcáneo, ¿vale? Va a ser el calcáneo. Si nosotros estiramos un poquito los metas, va a tener un recorrido por el arco del pie en su parte más medial, más interna, y va a llegar la inserción
a nivel de metas, ¿vale? Se va a endurecer o va a aumentar su tensión en la zona del medio pie, que es donde estoy tocando. Notaréis una cuerda tensa que pasa desde el medio pie hasta su zona insercional. Entonces, para que lo veáis mucho más claro, nosotros dibujamos la base del calcáneo, la inserción fascial va a venir aquí y el recorrido de la fascia va a venir aquí, llegando de forma triangular a los metas, ¿vale? Este punto que dibujo grande, ahí, ese es el punto de inserción fascial y es el punto en donde comienza la sintomatología como talalgia, ¿vale? Inflamación de la fascia en forma de talalgia. ¿Qué refiere la persona con fascitis? Dolor en el talón difuso, pero siempre acentuado con la pisada en la cara interna más medial, ¿vale? Si nosotros dividimos el pie en dos, siempre nos va a quedar la inserción fascial en la cara más interna, ¿vale? En la cara más medial, no en la más lateral, sino en la más medial. Como bien vemos aquí, el calcáneo también comparte inserción ya no solo con su fascia, sino con, sube de arriba Alberto, y así, el tendón de Aquiles, ¿vale? Y el tendón de Aquiles va a continuar su recorrido hasta la V aquilea, que vamos a hacer aquí tensión, generando el compartimento interno que va a ser gemelo interno, gemelo externo, tendón de Aquiles, que mucha gente cree que el tendón de Aquiles es mucho más corto de lo que realmente es, mirar hasta dónde llega la fibra del tendón de Aquiles, ¿vale? La fibra tendinosa del tendón de Aquiles es bastante amplia, teniendo una separación de gastrocnemio gemelo interno, gastrocnemio o gemelo externo y sóleo en su cara más interna. Pues esta es un poco la disposición de nuestra área de abordaje de la fascitis. ¿Por qué? Porque las primeras maniobras van a ser maniobras destinadas a la descarga de todo este componente, que es el tríceps sural, compuesto por gastrocnemio externo, interno y sóleo, por, después de esas estructuras, trabajar a nivel tendinoso el tendón de Aquiles con dos maniobras básicas de trabajo tendón de Aquiles y dotar de elasticidad, como hemos dicho anteriormente, al tendón de Aquiles. ¿Para qué? Para liberar el calcáneo. ¿Y para qué vamos a liberar el calcáneo? Para que la fascia se pueda liberar y pueda trabajar acorde en un movimiento que sea un movimiento armónico con respecto al calcáneo y el tendón de Aquiles. ¿Cuál es la base del éxito del abordaje de la fascia plantar? Que el calcáneo se pueda mover libremente eh, tanto para solicitar o tanto para aliviar la demanda que va a solicitar el tendón de Aquiles como para aliviar la demanda que va a solicitar la fascia plantar. Si nosotros conseguimos que el tendón de Aquiles se quede que el calcáneo se quede liberado para los posibles movimientos a nivel mecánico del tendón de Aquiles, como los movimientos que solicitan en los metas a nivel de fascia plantar, esa va a ser la clave del éxito. La base del éxito va a ser la liberación de estas dos estructuras para que el calcáneo no esté fijo, porque si está fijo va a traccionar de la fascia, va a engrosarla y va a fibrosarla. Y también va a dar problemas luego en el tendón de Aquiles. Como el tendón de Aquiles en este caso es mucho más espeso y mucho más resistente, va a solventar esa situación con menos inflamación. Pero la fascia, que en este caso tiene menos tejido, va a ser la gran perjudicada de toda esta patología de base de toda la cara posterior de la pierna. Bueno, pues después de este repaso anatómico teórico vamos a limpiar la zona y vamos a trabajar el abordaje. No te relajo mucho, ¿no, María? ¿Está bien? No. Vamos a quitar aquí para que se vea bien la maniobra. Bueno, chicos, esto se va a quedar un poco así, cosas del directo, ¿eh? Y mi compañera luego va a tener que pasar
por la ducha también, pero bueno, solo lo limpio un poco para que veáis la maniobra y que se quede un poquito... Bueno, si se queda a este punto nos va a venir bien de referencia, o sea que no hay problema. Vale, vamos allá. Voy a coger un pelín de crema de aquí, que no hemos tenido. Vale. Vale, Alberto, ya no me pongo... Tú te encargas de hacer... ¿Vale? Vamos a empezar desde la parte más distal hasta el abordaje de la propia fascia, ¿vale? Como os he dicho antes, lo más importante es quitar tensión en toda la parte de distal a proximal para que cuando lleguemos a la fascia ya esté lo más relajada posible, ¿vale? Vuelvo a repetir, ya sé que soy muy pesado en esto, pero la clave del éxito reside aquí, no reside aquí. ¿Por qué? Porque está demostrado, además con artículo científico incluido, yo soy muy pragmático para esto, que quitando la liberación del tríceps ural va a ser altamente beneficioso y va a quitar una tensión que va a llegar casi hasta 1/3 de la propia fascia plantar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar realizando una técnica de masaje, que podéis utilizar cualquier técnica de masaje, pero lo más importante es hacer una técnica de masaje global en gemelo interno y gemelo externo, ¿vale? Y vamos a ir masajeando gemelo interno y gemelo externo. Aquí, como veis, lo que hago yo con el pulgar de mi mano izquierda es presionar y reforzar con la derecha para incidir más en el gemelo interno que en el externo. ¿Por qué? Porque el gemelo interno va altamente conectado al sóleo y el sóleo llega a la rama calcánea que baja por la fascia. Entonces, es igual de importante descargar uno que otro, pero hay que darle un poquito más de prioridad al gemelo interno, en este caso, ¿vale? Haciendo pasadas con nuestras palmas, con los pulgares, incidimos ya, reforzando pulgares. Y como veis ahora mismo estoy haciendo, a mí me gusta llamarle masaje de estilo pasivo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el ámbito deportivo los masajes aprovechando el estiramiento de la propia estructura. Entonces, una vez que he trabajado varias maniobras de masaje, ¿vale? Puedo utilizar los nudillos, puedo utilizar presiones laterales, puedo utilizar la palma, refuerzo de pulgar. Después de trabajar de forma pasiva, vamos a aplicarle tensión a la fascia, mirar cómo coloco en mi espina ilíaca anterosuperior el pie, tracciono, ya noto la fascia en tensión, ya noto el tendón de Aquiles y desde aquí trabajo gemelo interno y externo de forma activa, generando un estiramiento previo de toda la cadena posterior mientras masajeo la zona enérgicamente. Veis que ya genero una vasodilatación, ¿vale? Ya genero una hiperemia, ya genero un aumento de temperatura, ya estoy empezando a generar situaciones favorables de aumento de la vasodilatación para el abordaje de la fascitis. Como veis, incido gemelo interno, siempre con el estiramiento de mi espina ilíaca anterosuperior, tracciono de los metas, no de los dedos, ¿vale? Porque los dedos quedan libres, voy a los metas. Metas, noto la fascia que está con tensión y ahí hago mi masaje. Paso número 2. Paso número 1. Masaje o técnicas de masaje sin estiramiento previo, ¿vale? A mí me gusta llamarle de forma pasiva. Paso número 2. Técnicas de masaje sobre gemelo interno y gemelo externo con estiramiento previo de la estructura posterior. Vale. Una vez tenemos esos dos pasos iniciales, vamos a trabajar solo la cara interna, el sóleo. Y el sóleo lo vamos a trabajar igual. Primero de forma pasiva, ¿vale? En este caso, el acceso al sóleo siempre va a ser por la cara interna.
¿vale? Me gusta poner poca crema para notar el trabajo de fricción, ¿vale? No me gusta que resbale mucho porque si no, no soy capaz de notar mi propio dedo deslizándose por el sóleo. Vamos a buscar la base tibial, ¿vale? La base de la tibia, sabemos que aquí está el tibial posterior, tibial anterior, tibial posterior. Pues tenemos que pegarnos al tibial posterior, ¿vale? Para poder estimular el sóleo. Y entramos con nuestro pulgar, estimulamos tibial posterior. Es una maniobra que molesta un poco, ¿vale? Mirar cómo yo el pie lo dejo con el tendón de Aquiles acortado. ¿Por qué? Porque ahora luego lo haré con el tendón de Aquiles en fase de estiramiento igual. Una técnica sin estiramiento previo, ¿vale? Trabajo a nivel nudillar. Apoyo, trabajo dentro, arrastrando, realizando técnica de arrastre desde dentro hacia afuera, liberando también la zona del periósteo tibial, la zona del tibial posterior, ¿vale? Aumento la huella, sigo haciendo amasamientos, metiendo los dedos profundos. Y una vez que trabajo de forma sin estiramiento previo, voy a repetir la misma situación que antes, busco mi espina ilíaca, coloco estiramiento previo, el sóleo evidentemente aparece, ¿te dais cuenta? Relajación, mira cómo se hunde mi dedo, mira cómo mi dedo se desplaza hacia afuera. ¿Por qué? Porque el sóleo hace que las fibras estén en tensión y trabajo por dentro. Trabajo el sóleo. Ya no es gemelo interno, ya trabajo las fibras del sóleo, del tibial posterior y evidentemente estoy cogiendo ¿qué? Fibras del tendón de Aquiles. Hemos dibujado antes que el Aquiles acaba aquí. Entonces ya trabajo fibras también laterales del tendón de Aquiles. Muy importante el estiramiento previo, ¿vale? Sería la cuarta maniobra, ¿vale? Estamos hablando de maniobra de gemelo interno y externo sin estiramiento previo. Segunda maniobra, masaje con estiramiento previo. Tercera maniobra, sóleo sin estiramiento previo. Y esta cuarta, que ya tengo el estiramiento de mi espina ilíaca generando tensión en el arco plantar, estiramiento previo, ¿vale? Vale. Fenomenal. Bueno, una vez tenemos esa descarga a nivel muscular o en la musculatura que incide sobre el arco plantar, nos vamos a detener unos minutos en un elemento fundamental de todo este conglomerado que forma la fascia plantar, que es el tendón de Aquiles, ¿vale? Como hemos dicho antes, el tendón de Aquiles soporta cargas mecánicas mucho mayores o está acostumbrado a soportar cargas mecánicas mucho mayores que la fascia plantar. Entonces, un face-to-face o una lucha tendón de Aquiles, fascia plantar, siempre va a perder la fascia plantar. Eso no quiere decir que el tendón de Aquiles no se trabaje, ¿vale? Porque cuanto más libre esté el tendón de Aquiles, menos va a tirar del calcáneo. Cuanto más libre esté el calcáneo porque el tendón de Aquiles no tracciona de él, menos inflamación va a haber la fascia, evidentemente, y menos riesgo de fascitis plantar va a haber, ¿vale? Como veis ahí, punto de inserción de la fascia plantar. Pero aún no hemos llegado a la fascia plantar. Estamos desactivando mini bombas aquí arriba para llegar a la bomba principal, ¿vale? Estamos desactivando estructuras para llegar a la principal. Tendón de Aquiles, base insercional. Mirad este abordaje. Voy a traerme para acá. Ahí, María, ¿vale? Vamos a hacer también abordaje sin estiramiento, es decir, ahí está el tendón de Aquiles. Liberado, sin estiramiento y con estiramiento previo, ¿vale? Igual, quinta y sexta maniobra. Recordar, primeras maniobras siempre sin estiramiento previo, segundas maniobras con estiramiento previo. Tendón de Aquiles en su base insercional. Vale. Dentro de esta maniobra sin estiramiento hay dos maniobras, que es presiones laterales del tendón de Aquiles en todo su recorrido, ¿vale? Presiones de liberación. Y vamos haciendo presiones bastante intensas. Mirad mis pulgares como
Se ponen rojos, ¿eh? Bastante intensas. Bastante intensas. Nos podemos apoyar de nuestros nudillos. Vale. Y la segunda maniobra va a ser zigzaguear o movimientos transversales en los cuales nosotros llevemos un movimiento en zigzag del tendón de Aquiles, tanto craneocaudal como caudocraneal. Es decir, de arriba abajo, ¿vale? Base del calcáneo, abordaje en forma de pinza, mis dedos de la mano derecha bajan, presiona mi índice hacia abajo acompañado de mi pulgar, mis dedos de la mano izquierda suben, presiona mi pulgar hacia arriba y voy cambiando, ¿vale? Maniobra sencilla, pero que libera bastante tensión en el tendón de Aquiles. Bien, dos maniobras sencillas que nos van a ayudar a trabajar esta tercera estructura, que es el tendón de Aquiles, después de haber visto gemelos y sóleo. Evidentemente, no ha habido pretensión, es decir, tensión previa. Ahora sí, las dos maniobras, acordaros, espina ilíaca, tensión fascial, y voy a hacer la misma maniobra de presión. Evidentemente, la percepción de molestia del paciente aumenta porque le meto la tensión que antes no le había puesto. Apoyo de nudillos. Y ahora, como va a ser bastante limitante abordar con el índice y el pulgar, solo voy a utilizar mis pulgares y hago fuerza con todo desde el pectoral, hombro, bíceps y antebrazo para hacer unas buenas palancas. No solo me apoyo con mis pulgares, sino que me apoyo con todo mi brazo para darle elasticidad y relajar la estructura tendinosa del Aquiles. Muy bien. Vale. Vamos bien, sí. Liberamos esto. Vale. Nos vamos, chicos, al calcáneo. La liberación del calcáneo, ¿vale? Vamos a abordar el calcáneo ahora de esta manera. Mirad. Mi mano derecha podéis hacerlo al revés, pero yo siempre recomiendo que la derecha, la cara interna, se quede en forma de L, ¿vale? Y la izquierda en forma de C. Una C, a ver, ahí, y una L. Primero coloco la L y luego coloco la C. Es como un puzzle. L, C, ¿vale? Coloco mi L, coloco la C. Abordaje. Cojo la mano de la L, los dedos por debajo, ¿vale? Repito la situación. L y C. Coloco la L, coloco la C. Mano por debajo. Ahí. ¿Vale? Y tracciono. Estoy haciendo fuerza hacia mí, girando desde derecha a izquierda o desde dentro hacia afuera, ¿vale? Nunca de fuera hacia adentro. De dentro a afuera. Mirad mi mano, a ver si puedes hacer una de abajo. Ahí. A ver, aquí me pongo de pie. Baja un poquito, Alberto. Ahí. Mirad mi mano, la de la L. Epa. Ahí. La de la L. Que está aquí, aborda por debajo, ¿vale?
abrazo la mortaja tibio-peronea y abrazo el astrágalo para fijar bien el calcáneo. Vale, nos vamos abajo. Y ahí giro, traccionando, liberando el calcáneo del tendón de Aquiles. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos nuestro gemelo, nuestro sóleo, nuestro tendón de Aquiles y su hueso fundamental, que es el que hace polea, el que va moviendo, el que va liberándose para darle servicio tanto al tendón de Aquiles como a la fascia. Vamos a la fascia plantar. La fascia plantar, una vez que hemos hecho esto, tenemos ya entre el 50 y el 60% del trabajo hecho. El resto 50 o el resto del 40% se lo tengo que dedicar pues, al protagonista, ¿no? De este webinar, que es la fascia plantar. Primer punto que hay que atacar es la inserción fascial. Y esta inserción fascial la vamos a trabajar con el método Cyriax. Si alguno de vosotros no sabéis lo que es el método Cyriax, vamos a trabajar con un masaje transverso profundo, ¿vale? Las fibras vienen dispuestas de forma vertical, desde el calcáneo hasta los metas. El punto que hay dibujado es el punto de inicio fascial. Mi pulgar se va a colocar transversal al movimiento, reforzado del otro pulgar. Y voy a friccionar lateralmente sobre la inserción fascial. Me apoyo en forma de C sobre el calcáneo para poder hacer más presión, porque si hago así, pierdo toda mi fuerza. Tengo que hacer mucha fuerza, me voy a cansar muy rápido y el paciente no va a percibir nada. Me abrazo y tracciono masaje transverso profundo sobre el punto de inserción fascial. ¿Vale? Acordados que el masaje transverso profundo, la técnica de Cyriax en este caso, no es friccionar sobre el punto, como estoy haciendo ahora. Esto sería erróneo. Es atrapar la inserción y movilizar la estructura interna, ¿vale? Aquí lo veis mejor. Ahí yo no estoy dejándome llevar por encima de la piel del paciente. Estoy fijando bien mi dedo, abrazo el calcáneo para estar más seguro y poder generar más fuerza, abrazo con mi otro dedo y refuerzo mi pulgar con el otro pulgar y muevo. Veis que mis brazos se desplazan, pero mis dedos apenas se desplazan porque estoy presionando sobre la fascia y estoy incidiendo en ella porque es profunda. Y el masaje transverso profundo, como bien su nombre indica, tiene que ser profundo, transverso y sobre todo semiestacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay poco movimiento de fricción como este, sino que presiono y movilizo. ¿Vale? Técnica Cyriax. Vale. Una vez que hemos trabajado ese punto, ahora sí que tenemos que utilizar una técnica de masaje que vaya desde, y esto es importante, la base de los metas hasta la base del calcáneo. Vamos a ir trabajando toda la fascia plantar desde la base de los metas hasta la base del calcáneo. Primero, de forma ascendente, caudo craneal y luego cráneo caudal. Fijamos con nuestros pulgares y hacia arriba, fascial, relajo y subo con presión, punto fascial, relajo y subo con presión por el arco, ¿vale? Relajo, la bajada prácticamente yo no hago fuerza, ¿vale? Bajo haciendo un pequeño fleurage, es decir, prácticamente una ejercicio, pero para arriba sí que voy apretando, ¿vale? Sí que voy apretando, paso por el arco plantar. Es súper importante en este abordaje que tengáis claro dónde está la inserción y dónde acaba la inserción. Porque si yo aprieto o si yo voy a hacer este abordaje muy externo o muy interno, voy a estar estimulando otro tipo de tejido que no va a ser la fascia plantar. Si no estáis seguros, estiro los metas, busco la cuerda tendinosa que os he dicho antes, que va a ser la fascia, y si tengo que dibujarla, la dibujo, ¿vale? Para no salirme realmente del propio recorrido, ¿vale? Y una vez que la tengo, relajo los dedos y aplico la maniobra. Salgo, aplico maniobra, salgo. Después de esta maniobra, vamos a realizarla de forma inversa.
Y en este caso vais a poder hacer mucha más fuerza. Aquí, en vez de llevar los dedos paralelos como antes, refuerzo un dedo con otro y bajo arrastrando fuerte, 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 acabando con un ligero tirón. ¿Veis cómo el pie se mueve? Ese ligero tirón, relajo por completo. Presiono. Fuerte, 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 fuerte. Ligero tirón, suelto. Mirad cómo la sangre va acudiendo por los laterales. Presiono. Fuerte, 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 fuerte. Mirad cómo aquí la sangre abajo ya está. Suelto. ¿Vale? ¿Estáis viendo la vasodilatación? Voy presionando. Fuerte, 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 fuerte. Suelto. Vale. Sería la segunda técnica, la tercera técnica, perdón, del abordaje ya de forma analítica en el punto facial. Hemos dicho ciriax, masaje traverso profundo, ascensos con el pulgar paralelo, descensos con el pulgar reforzado. Preguntaréis, ¿por qué uno paralelo y otro reforzado? Porque el paralelo se puede aplicar mucho menos fuerza que con el reforzado. Entonces es mejor para la tercera técnica reforzar para poder traccionar mucho más fuerte con ese thrust final o con ese movimiento final del pie. ¿Vale? Y una vez que tenemos eso, vamos a trabajar la cuarta y última técnica referente a la fascia plantar, pero en este caso, como siempre he dicho, con estiramiento previo. Estiramos fascia y mirad lo que hago. Voy a hacer un ciriax desde el punto fascial, ahí se ve bien, hasta la base, en todos estos tramos. Me voy a ir parando en cada tramo, realizando ciriax de 10-15 segundos, empezando en el punto anteriormente descrito y hecho. Ahí. 2, 3, estoy ahí, 10-15 segundos. Con estiramiento, ¿eh? Vale. Bajo un poquito. Ciriax. Bajo un poquito. Ahí me quito un poco la camiseta así, que se vea, que si no, no se ve bien. Ahí. Bajo un poquito. Ciriax. Bajo un poquito. Ciriax. Bajo un poquito. Ya estoy en el meta. ¿Veis? Ya estoy en el meta. Estiramiento. Ciriax. Repito 3-4 rondas más, las que necesitemos en función de la inflamación. Voy arriba, entre 10 y 15 segundos. Sigo, entre 10 y 15 segundos. Notando siempre, acordaos que es masaje traverso profundo, no fricciono, presiono bien la fascia y muevo semiestacionario. Bajo, presiono, me apoyo siempre con mis dedos, abajo abrazando. Siempre los dedos que no están activos en el masaje tienen que abrazar algo para poder ser mucho más eficientes con las técnicas y poder apretar mucho mejor cuando se debe apretar, ¿vale? Y acabo. ¿Vale? ¿Cómo podemos completar nuestro tratamiento después de haber desactivado gemelos, sóleo, tendón de Aquiles, calcáneo, propia fascia, con el propio estiramiento? ¿Vale? Si yo, como habéis visto antes en la diapositiva, estiro el Ayux, ¿vale? Ahí se pone de manifiesto, ¿vale? Ahí se pone de manifiesto el arco plantar. Pero si yo ayudo con todos los metas, ahí, ¿vale? Ahí ves esa línea más blanquecina, la fascia se pone de manifiesto. Si aparte veis que la rodilla está en semiflexión, ¿vale? O en flexión, aumentando 90 grados, voy a estimular gemelo y sóleo también. Entonces, estiro fascia, estiro la propia fascitis, ¿vale? Y voy bajando y aplicando estiramientos sin rebote, ¿vale? Yo he hecho el rebote para buscar mucha más fuerza en mí mismo. Bajo, relajando y estiro sin rebote. Y voy cambiando los planos, cambiando la angulación de la propia rodilla, estirando la fascia plantar. ¿Por qué? Porque yo en todo momento estoy estirando la fascia plantar, pero al cambiar la angulación de la pierna, estoy estimulando tanto gemelo como sóleo. Ahí. Cambio un poco. Ahí. Cambio un poco. Ahí.
Cambia un poco. Ahí. Vale. Y acabaríamos nuestra sesión de tratamiento fascial, de tratamiento de fascitis, de abordaje manual de la fascia con esta batería de estiramientos que podríamos alargar llegando al estiramiento del isquiotibial, si fuese necesario, estirando analíticamente el gemelo. ¿Cómo lo haríamos? En vez de abrazar directamente los metas, como hemos visto antes, aplicando la pierna, pero en este caso, en vez de poner solo los metas, vamos a poner toda la planta, ¿vale? Mirad la diferencia. La planta ahora mismo está entre mi espina ilíaca y mi recto anterior. Antes yo solo ponía mi espina ilíaca para estirar la fascia plantar. Yo ahora pongo toda la planta del paciente. ¿Qué gano con eso? Aquí la fascia plantar no está estirada, pero si veis, tendón de Aquiles, ¡buah!, está a flor de piel. Gemelos y sóleo están estirados, pues hago fuerza con mi cuerpo para estirar todo el tríceps sural. ¿Que quiero modificar el estiramiento y estirar también fascia plantar? Cambio la posición y cojo solo la parte de los metas. Ahí la fascia plantar está estirada. Que solo quiero incidir en el tendón de Aquiles, gemelos y sóleo para acabar el tratamiento. Bajo y apoyo toda la planta, fijo y estiro. ¿Cómo estoy estirando? Hago fuerza con mi cadera hacia los dedos, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y no necesito ni las manos, porque ya mi cadera está tirando con flexión de mi rodilla sobre el tríceps sural del paciente en este caso. ¿Vale? Bueno, pues ahora, chicos, os estoy viendo desde aquí. Vamos a hacer una última desconexión de 2 minutos para llevarme el ordenador a donde estábamos antes y hacemos si queréis, una rondita de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que decirme, me cambiamos, ¿no? A ver, cambiamos todo esto y me conecto otra vez con vosotros en 1 minutito. Darme 2 minutos. Vale. Bueno, chicos, ya estoy aquí otra vez. ¿Me escucháis? Ponedme por el chat. Vale. Pues nada. Espero que haya sido de vuestro agrado el webinar, esta experiencia. Que haya sido gratificante, que hayáis sacado conclusiones interesantes y puntos en común interesantes y podáis, los que os dediquéis a esto, pues. Gracias, Paco. Con las tiras después del masaje. Hombre, si manejas kinesiotape, sí, o el tape convencional, se suele acabar. Esto es pensar que es un seminario de terapia manual, ¿vale? Técnicas para el abordaje de la fascitis plantar. Hay muchas más, evidentemente. Lo hemos hecho de terapia manual, pero sí, kinesiotape, el tape blanco, ¿no? El tape tradicional se utiliza mucho como vendaje preventivo de fascitis. El kinesio quizás sea mucho menos eficaz que el tape convencional, ¿vale? Pero también puede ayudar, ¿vale? Eso en contestación a Pepe Lu Madrigal. Las tiras después del masaje, ¿vale? Acuérdate que si pones tiras después del masaje, limpia la zona perfectamente, que como apliques aceites, cremas o demás, se va la tira en 5 minutos, ¿vale? De María José, ¿a partir de qué momento en la aparición de la fascitis se puede aplicar dicho abordaje? Para mí ha sido muy interesante, muy bien explicado, muchas gracias. Gracias a ti, MJ, entiendo que se llama María José, gracias a ti por haber asistido al webinar. A ver, esperad un momento que suba un poquito aquí, ¿vale? ¿A partir de qué momento? Yo siempre recomiendo, cuando hay una patología inflamatoria, dejar entre 24 y 48 horas, ¿vale? El cuerpo, al final, como se dice, es sabio y aplica su propia metodología antiinflamatoria mediante bioquímica e histología, ¿vale? Entonces, a partir de las 24 o 48 horas se puede hacer una aplicación de frío local y luego empezar este tratamiento, ¿vale? No desde los síntomas de aparición el primer día, pero sí al par de días se puede hacer, ¿vale, María José? Muy interesante, muy bien explicado. Gracias, José Vicente. ¿Qué tal el tratamiento con ondas de choque? Bien, quiroarcas, tratamiento con ondas de choque, fenomenal, ¿vale? Piensa que estamos, pues eso, hablando de abordajes de forma manual, pero ondas de choque, fenomenal. Electrolisis percutánea ecoguiada, que es lo que hago yo desde mi ámbito en mi centro de readaptación, también, ¿vale? Ecoguío, busco con el ecógrafo la zona, meto un
pepinazo de EPI, ¿vale? EPI es electrolisis percutánea, pero con ondas de choque también es una buena opción terapéutica, ¿vale? Por eso, pensar que estamos dentro del ámbito de la terapia manual, pero las ondas de choque es una de las técnicas que también se utilizan mucho, ¿vale? Ha sido un webinar genial. Muchas gracias, Laura. Gracias, Pepelu. Gracias, José Vicente. Maite, gracias. La fascitis calcificada tiene tratamiento conservador. Cuidado con eso, por la fascitis calcificada hay que pedir una radiografía, porque si tiene espolón, el tratamiento es complicado, ¿vale? Existen corticoides que te pueden ayudar, existe electrolisis que te puede ayudar, pero el porcentaje de fracaso es alto, ¿vale? Por lo menos desde mi experiencia, ¿vale? Y he tenido fascitis, les digo, si os digo que he tratado fascitis por todo el mundo, he estado trabajando en China 2 años, en Arabia Saudí otros años, y he visto fascitis en todo lugar del mundo, y siempre que se calcifican, es complicado que haya tratamiento conservador, ¿vale? Por eso, insistir tanto en que cuando aparece la sintomatología, abordarlo, ¿vale? Porque como se calcifique, es complicado, Marina, ¿vale? Para trabajar el ciliar de la fascia, ¿se podría emplear la cuña de madera para que te sea más fácil? Para trabajar el ciliax es masaje traveso profundo. Puedes utilizar cuñas, puedes utilizar ganchos, puedes utilizar la base de una tijera, pero pierdes sensibilidad, ¿vale? Un buen terapeuta manual no puede perder nunca la sensibilidad de lo que está tocando, ¿vale? Te puedes ayudar de material, pero tú no vas a percibir el dolor del paciente porque está boca abajo, como he hecho yo, a mucho que se gire o que chille. Tú tienes que tener la percepción de tus propios dedos. Tú puedes utilizar esa cuña de madera si quieres, pero tienes que tener contacto directo con el propio paciente. Y eso es algo que yo siempre pongo en alabanza, ¿no? Y pongo en entredicho que el terapeuta manual tiene que utilizar también las manos, aunque a veces sea difícil aplicar esa presión, pero sí, como poder usarlo en el cilia se puede utilizar. Pero ya te digo, Cristina, necesitamos tener el tacto, saber si estamos realmente encima, porque es muy fácil que te vayas del punto de tratamiento cuando utilizas un elemento en el cual no tienes esa cierta sensibilidad. Muchas gracias, me ha encantado. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Silvia. Muchas gracias, claro y conciso y útil. Gracias, Cesc. ¿Se podría realizar de modo preventivo o solo cuando hay patología? No. De modo preventivo, lo que hemos visto antes, de estiramiento, frío y tal, Maite. Y luego cuando está la patología instaurada, pues el vídeo que hemos visto, ¿vale? A modo de prevención, este tipo de tratamiento también puede servir, pero bueno, lo más lógico es aplicarlo una vez se haya instaurado la lesión. A modo preventivo, pues, lo que hemos visto antes, cuidar el calzado, aplicación de hielo cuando tengas sensación de que las plantas de los pies están un poco cargadas, ¿vale? Los estiramientos junto con un buen calzado es una buena forma de prevenir. Eso es, David, ahí le has dado. Eso, automasajes con una pelota de tenis, aplicación de frío, un buen calzado, eso es, David. Gracias a ti. ¿El vídeo se puede descargar? Pues se puede descargar, Alberto, el vídeo luego. Está disponible, Paco, me dicen por aquí, ¿vale? Nuria, ¿con cuánta frecuencia sea aconsejable repetir la sesión? Bueno, eso depende, Nuria, también de muchos niveles, ¿no? Del tiempo disponible, de la capacidad económica, de todo. Pero bueno, con un par de sesiones por semana, yo cuando me dedico, yo trabajo soy licenciado en ciencias del deporte y bueno, llevo entrenamientos personales y trabajo en el fútbol profesional, pero cuando aplico fisioterapia a otra carrera, pues yo por la patología, por muy agresiva que sea, no cito a un paciente más de 2 días por semana, ¿vale? Porque también entiendo que esa sesión de tratamiento que yo hago necesito que el cuerpo la suma, ¿vale? Entonces, con un par de días por semana es más que suficiente. Disculpa, no sé si has utilizado alguna crema para empezar. He utilizado una crema que tenemos aquí, de aceite, Silvia, pero muy poco. Yo pongo muy poca crema porque me gusta, ya te digo, trabajar mucho la fricción y sentir un poco el tejido. Entonces, poquito. Pero sí, he utilizado un poquito de crema, muy poquito. Carmen, gracias por la información, muy interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias a todos. El vídeo lo vamos a enviar a todos por email. Vale, eso es decir, vale. Gracias a ti, Paco. La fascitis se puede presentar que a veces camines, te dé un dolor agudo en la planta, esperes un momento, se vaya en un minuto, si no vuelva hasta que te dé otro dolor así, o es más duradera. Ana, no sé, creo que eso no es fascitis. La fascitis, el dolor es más continuo, ¿sabes? Porque si caminas, tienes un dolor agudo y demás, como me estás diciendo, la fascitis es un poco más duradera. Gracias a ti, Silvia. Muy interesante, me ha gustado mucho. Gracias, Tiziana. Tony, magnífica explicación. ¿Cómo sabemos si tienes espolón? Los espolones no lo vais a poder. Y si fuese fascitis planta crónica, ¿cuántas sesiones haríamos de media?
Si la fascitis plantar es crónica y no tiene espolón, pues habría que tratarla bastante, ¿vale? Por lo menos no sé de media, no te sabría decir que la fascitis es un mundo. Y saber si tienes espolón, la única opción es radiografía o resonancia, ¿eh? No se puede tocar, ¿vale? No se llega, ¿vale? Hay mucha grasa de por medio, ¿vale? La grasa plantar, pensar que nosotros no nacimos con zapatillas, ¿vale? Nuestros ancestros iban descalzos, entonces nuestra suela del pie, lo que pasa es que ahora nosotros es muy cómodo, porque llevamos zapatillas y tenemos hasta cosquillas en la planta de los pies, pero hay gente aún caminando descalza por ahí abajo, entonces esos son neumáticos. Para llegar hasta la zona de la inserción es complicado con el dedo, hay que hacer radiografía, ¿vale? María José, hay que hacer radiografía para saber si hay polvo. Muchas gracias, Tony, me ha encantado. Gracias, Marina. Gracias, Encarni. Gracias, Francisco. Gracias, muchas gracias, ¿verdad? Gracias a ti, Cristina. Me ha venido genial que haya sido por web. Ahora mismo estoy fuera de Alicante. Pues nada, ánimo, Silvia. Muy buena clase. Gracias, Fran. Gracias, Silvia. Gracias. ¿Algún podólogo recomendado por casualidad para el tema plantillas? CEU, pues no lo sé, yo estoy en Alicante. Mi compañera Silvia, ¿vale hacer publi o no? Porque me preguntan un podólogo recomendado. Sí. Bueno, nosotros estamos bueno, yo trabajo aquí en Alicante, Clínica Concepto M, se llama, ¿vale? Bueno, y por Instagram yo soy Tony_Hernández83, ¿vale? Y por ahí podéis pedirme información si queréis. Y nada, ahí podéis seguirme y si alguno está por Alicante y necesitan algún podólogo, mi compi es una máquina, ¿vale? Tony_Hernández83. ¿Dónde podemos descargar el vídeo? Creo que eso lo dirán luego, ¿vale? Muy buena clase, muchas gracias. Hemos visto agravantes, síntomas también. Podemos terminar nosotros como masajistas el diagnóstico de la fascitis. Ten cuidado con diagnosticar. CESC, ¿vale? ¿Qué es la clave para indicarlo? El dolor en la zona simplemente. La clave es marcha patológica, es decir, pinchazo agudo, ¿vale? Y nada, sobre todo eso, que el paciente tenga un pinchazo agudo. Si viene ya con una prescripción médica, es mejor CESC, ¿vale? Que si tú aplicas el diagnóstico. Lo digo pues todo el tema este que hay ahora mismo de, pues eso, el trabajo multidisciplinar, de no meternos en el ámbito de, ¿vale? Porque, bueno, si a lo mejor el paciente luego va al médico y dice, no, mira, que me ha dicho tal, que tengo una fascitis, pues te pueden buscar las cosquillas, ¿vale? Muchas gracias. Nada, José, que vaya bien. Tiempo de masaje por sesión, Rubén, pues el que quieras. Yo suelo trabajar entre 40 y 60 minutos, mis sesiones de todo, fisioterapia, adaptación, no es necesario más. Me ha gustado mucho, la verdad. El partido se habló, hicimos vendajes. Esta clase me acabo de entenderlo mejor. Pues muchas gracias, David. Ha sido un placer ayudarte. Gracias, Susana. María José. No, hombre, caminar tenemos que caminar. No vas a tenerlo en cama, María José, todo el día. Pero bueno, si puede bajar, si es a nivel deportivo, evidentemente, reposo deportivo. Y si no, pues eso, que baje un poco la carga de trabajo, sobre todo al andar, ¿vale? Pararlo no, porque al final el problema de la fascitis es que todo el mundo tenemos que caminar. Felicidades, Tony y Alberto. Webinar súper provechoso para los que dedicamos a esto. Amplia gama de tratamiento. Muchas gracias. Te dan las gracias a ti también, Alberto. Gracias, Irene. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues dale caña. Decir determinar. Eso es prescripción. Nada de nada, Cés. Me lo explico de fácil entender. Gracias, Gisela. Muchas gracias. A mí me ha abierto nuevas puertas con muchas herramientas. Pues nada, Paco. Felicidades a ti por haberme aguantado estas 2 horas. Muchas gracias, Tony. Me has aclarado muchas dudas. Saludos también a Alberto, director de CIMA Alicante. Un saludo. Me ha ayudado. La verdad que ha sido el cámara de todo este webinar. Lo ha hecho fenomenal. Tengo muy buenos recuerdos desde siempre. Muchas gracias. Quiroarcas. Gracias, María. Y María José también. Muchas gracias, Alberto. Las infiltraciones son aconsejables en la tendinosis. Gracias. Bueno, Marina, las infiltraciones hasta cierto punto. La palabra infiltración quiere decir aplicación de un fármaco intramuscular, intraarticular o intratendinoso, ¿vale? Son buenas hasta cierto punto, pero como todo en exceso es malo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienden a la calcificación. Son aconsejables si, como metodología, si nos hemos quedado estancados. El tratamiento continuo con infiltración no es aconsejable, ¿vale? Pero para una tendinosis te puede ayudar, te puede sacar de un apuro, te puede quitar el dolor, ¿vale? Pero no como método de tratamiento. Los decimos hay mucho. Hacia Paco.
Personas mayores habría que llevar especial cuidado en algo concreto. No, la aplicación era la misma. A ver, pues en la aplicación de la presión, ¿no? Pero no, Jordi, al final, pues un poco más a lo mejor en el tema de estiramiento, no ser tan agresivo y tal, depende de lo mayor que sea la persona, pero no tienes por qué llevar especial cuidado con nada, ¿vale? Bueno, José, muchas gracias. Pues nada, chicos, gracias a todos. Creo que he contestado todo. Pues nada, voy a cerrar la sesión. Nada, daros las gracias por vuestra paciencia, por esta hora y media pasadas en las cuales hemos estado compartiendo pues sabiduría, vosotros y yo. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Esperemos que no sea el último. Y nada, con cualquier cosa que necesitéis, os he dicho ya también el Instagram que tengo, Tony_Hernández83, pues si tenéis pues, alguna dudilla o si alguno estáis por aquí y necesitáis alguna cosa de nosotros aquí en Alicante. Y nada, ha sido un placer y muchas gracias por todo. Venga, gracias. Adiós.